¿Sabes qué son las comunidades o lo que antes se conocía como debates en YouTube? En este video vamos a revisarlo. Hola y bienvenido a un nuevo video de mi canal. Como lo comento, vamos a revisar rápidamente de qué van y cómo gestionar las comunidades en YouTube, la pestaña Comunidad dentro de nuestro canal. Lo primero es indicar que esta función en canales pequeños se conoce como debates, pero cuando ya el canal logra los 1000 suscriptores, esta pestaña debates se transforma en comunidad. Esta opción nos permite diversificar las opciones de interacción con los usuarios de la plataforma, sean suscriptores o no. Y es que a través de la pestaña comunidad podemos compartir videos, podemos compartir imágenes incluso en formato GIF, y podemos compartir encuestas de hasta 5 opciones. Y aquí es preciso indicar que las publicaciones que realizamos a través de la opción comunidad siempre van a estar disponibles para los usuarios desde la pestaña comunidad de nuestro canal, pero pueden o no aparecer en el inicio y en las suscripciones. ¿Qué requisitos debemos cumplir como creadores de contenido para aplicar a la pestaña comunidad? Es decir, para pasar de debate a comunidad y tener esas opciones de contenido enriquecido. Lo primero, y como sucede con cualquier servicio de YouTube, es cumplir con las políticas, con las normas de la comunidad y todo ese conjunto de políticas que están en la plataforma. Y al respecto hay un video en mi canal que aborda una de esas políticas. Lo segundo es alcanzar los 1000 suscriptores. Una vez el canal supere ese número de suscriptores, YouTube tardará entre 1 a 2 semanas en habilitar automáticamente la pestaña. No hay que presentar una solicitud explícita o quizás diligenciar algún formulario. No, la plataforma, al identificar que cumplimos con las políticas y que tenemos los 1000 suscriptores, habilitará de manera automática en el término de 7, 8, quizás 15 días por tardar, habilitará esta opción. Una pregunta común en la comunidad de ayuda de YouTube tiene que ver con las notificaciones de la comunidad. Estas van a depender de la configuración de la campanita que haya definido el suscriptor. Recordemos que la campanita puede marcar todas las notificaciones, puede marcar notificaciones personalizadas o simplemente puede decir sin ninguna notificación. En todas las notificaciones, el usuario va a recibir absolutamente un mensaje sobre todo lo que realicemos en nuestro canal, tanto en nuestros videos como en nuestra pestaña comunidad. En las notificaciones personalizadas es la plataforma la que se encarga de definir, de acuerdo al comportamiento del usuario, qué notificaciones presentar. Y pues obviamente cuando la campanita no está activada, pues no van a aparecer notificaciones para los usuarios. Es momento entonces de irnos a la pantalla y revisar cómo hacemos la gestión de contenidos para la pestaña comunidad. Y ya estamos entonces aquí en mi canal. Como vemos, mi canal tiene a la fecha 3090 suscriptores. Aquí aprovecho para que te suscribas para que este número siga creciendo. Como mi canal supera los 1000 suscriptores, ya tengo habilitada la pestaña comunidad. Aquí entonces a la fecha no he hecho ninguna publicación. Y aquí una rápida recomendación. Cada una de las posibilidades que nos ofrezcan las diferentes plataformas, puedes utilizarlas si tenemos el tiempo para la gestión, para hacer un buen trabajo en ellas y si aportan valor a nuestros usuarios. Entonces, para crear una publicación, vamos a la pestaña comunidad y aquí tenemos este sencillo asistente donde nos permite primero indicar la visibilidad de esa publicación. Si queremos que la publicación sea pública, es decir, que cualquier usuario pueda revisarlo, o si solamente queremos hacer una publicación para los miembros del canal. Luego tenemos una opción para agregar texto, por ejemplo. A este texto podemos agregar un video, podemos agregar una encuesta o una imagen, como lo mencioné hace unos minutos. Para agregar video, simplemente damos clic y él nos permite hacer una búsqueda del video en YouTube.
podemos anexarlo a través de una URL absoluta, es decir, la URL completa, o podemos traer videos de nuestra colección. Por ejemplo, este es mi último video, lo puedo seleccionar y lo que estoy haciendo es anexarlo a la publicación. Si quiero eliminar este recurso, simplemente voy acá a esta X y lo elimino y puedo indicar si quiero una encuesta o quiero una imagen. No es posible hacer publicaciones donde tengan video, encuesta e imagen. La publicación tiene texto y permite anexar video, encuesta o imagen. Voy a dejar entonces el video y lo que tengo ahora es la opción de cancelar o publicar. Si doy clic en publicar, este mensaje estará disponible en el momento. Pero también bajo este icono tengo la opción de programar la publicación. Y simplemente lo que voy a indicar es la fecha y la hora de publicación. Incluso puedo indicar algún uso horario diferente a mi ubicación geográfica. Y ya al final tengo la pestaña de publicado y programado. En publicado entonces van a aparecer todos los contenidos que están disponibles para los usuarios o para los miembros del canal, y en programado puedo revisar cuáles son esos contenidos que tengo pendientes de publicación. Para tener más ilustración sobre esta posibilidad, revisemos el canal de YouTube Creadores, el cual los invito a seguir. Y aquí tenemos efectivamente la opción comunidad, pues este canal supera los 40.000 suscriptores. En comunidad podemos ver que efectivamente aquí pueden compartir imágenes con texto y vemos que podemos interactuar con esta publicación. Podemos dar like, podemos marcar que no nos gusta, podemos compartir esta publicación con otros usuarios y podemos comentarla. Aquí vemos los comentarios de otros usuarios. Así entonces vemos cómo a partir de la pestaña Comunidad se amplían, como ya lo he mencionado, las opciones de interacción con nuestra comunidad. Y así entonces hemos aprendido cómo gestionar los contenidos de la comunidad. Como lo mencioné entonces, la comunidad nos amplía las posibilidades de interacción con nuestras audiencias. Ahora tenemos entonces la posibilidad de compartir en otro espacio videos, compartir imágenes y compartir encuestas. La tarea entonces de nosotros como creadores de contenido es sacar el máximo provecho de esta opción. Espero que este video haya sido de gran utilidad. Si fue así, te invito a que des clic en me gusta, a que lo compartas y por supuesto a que te suscribas al canal. Cualquier inquietud o comentario que tengas sobre esta opción de YouTube, te invito a que la dejes aquí abajo en la caja de comentarios, que estaré muy atento para que conversemos. Chao, chao.